Bienvenido a Hazak Bematz, esfuérzate y sé valiente. En este video vamos a explicar cómo cambió el día de reposo del séptimo día al día primero que hoy conocemos como domingo. En el video anterior vimos que el crecimiento de la fe de Yeshua estaba acompañado de la observancia de Shabbat, que es el cuarto mandamiento de la Torá. Entonces, ¿en qué momento cambió esto? ¿Por qué en la actualidad se guarda el domingo en la mayoría de las iglesias? ¿El cambio fue autorizado por el Creador? Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. ¿Quién cambió el día de Shabbat? En este video vamos a comenzar la historia mencionando un periodo que se le llamó la época de la persecución, que abarca el siglo I y el II. En esa época se estaba presentando un crecimiento importante en el número de creyentes en Yeshua, tanto gentiles como judíos. La historia registra que los primeros siglos fueron un periodo muy difícil para los creyentes en Yeshua, puesto que se presentaron un total de 10 persecuciones registradas históricamente que fueron creciendo en brutalidad. Estos primeros 2 siglos fueron tiempos de persecución por parte del Imperio Romano, que veían una amenaza creciente en los creyentes de Yeshua y los llamaban despectivamente como cristianos o cristos pequeños, que rechazaban adorar a dioses paganos y los veían como rebeldes políticos. Durante este periodo ser cristiano se volvió ilegal. Cuando alguien era acusado de serlo, debía maldecir a Yeshua y hacer una ofrenda a los dioses romanos o sería ejecutado. Aquí se ordenó la quema de iglesias y la quema de volúmenes donde aparecen recopiladas oraciones de las Escrituras. Se prohibió también a los cristianos reunirse y se decretó la pena de muerte para los creyentes de Yeshua. Durante estas persecuciones, los creyentes en Yeshua llamados cristianos fueron quemados, arrojados a los leones, torturados de manera pública y los mataban de una forma cruel. Así lo anticipaba Yeshua cuando dijo en Mateo 24:9: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Las persecuciones acabaron en el año 311 mediante el edicto del emperador Galerio, el edicto de tolerancia de Nicomedia, por lo que se decretó el término de la persecución y la iglesia pasó a considerarse una religión lícita. Este evento fue el antecedente del edicto de Milán y de una cadena de acontecimientos que llevaron al cambio oficial del día de reposo al día domingo. En el año de 313 se promulgó el edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo. Estableció la libertad de religión en el Imperio Romano. Edicto de Milán 313. Hemos decretado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan. Con el Edicto de Milán comenzó un nuevo periodo, la paganización de la Iglesia. Significó el fin de la persecución cristiana. Hubo un incremento del cristianismo en Roma. El cristianismo comenzó a adoptar prácticas del paganismo. Constantino mandó a construir iglesias grandes y esplendorosas. Esto tuvo como resultado una gran expansión de la iglesia cristiana y le concedió un estatus de legitimidad al igual que la religión romana. Entonces teníamos por un lado grupos de creyentes que celebraban el día de Shabbat siguiendo el mandamiento de la Biblia y el ejemplo de Yeshua, y por otro lado gentiles romanos que adoraban en el día del Señor Sol Invictus, compartiendo un mismo entorno. Esto motivó que cada vez más gentiles que veneraban el Día del Sol comenzaran a creer en Yeshua, así que además de reunirse en Shabbat, también levantaban adoración al Sol. Esta tolerancia del paganismo dentro de la fe cristiana llevó al cambio oficial del Shabbat al día domingo en el año 321. Constantino I el Grande decretó que el Día del Sol Invictus sería observado como día de reposo civil obligatorio. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable Día del Sol. Se decretó que el Día del Sol sería observado como día de reposo, refiriéndose a Sol Invictus, divinidad solar del Imperio Romano. El Día del Sol no es para Constantino un día específicamente cristiano, tiene un doble rostro, cristiano por un lado, pagano por el otro, y cada uno puede hacer uso de este según sus convicciones.
La retención del antiguo nombre pagano dies solis, Día del Sol o Domingo, por el festival cristiano semanal es en gran medida acreditado a la unión del sentimiento pagano y cristiano, con lo cual el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, como el venerable Día del Sol. Esta fue una acción de sincretismo, esto es, intentar unir dos ideas opuestas, conciliar, fundir doctrinas distintas, comenzando a adorar a Dios con costumbres paganas, yendo en contra de la voluntad del Creador. Veamos qué dice la Biblia. Jeremías 10:2. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ezequiel 11:12. Y sabréis que yo soy Adonai, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero enfatizar que el cambio al día domingo no fue una inspiración divina, ni fue enseñado por Yeshua o los apóstoles. No vamos a encontrar un solo versículo que autorice este cambio. Determinar la observancia del domingo fue un decreto del ser humano y legítimo desde la perspectiva de la Biblia. Revisando la historia, al parecer las imposiciones de Constantino tuvieron más peso en Roma y Alejandría, mientras que en otros lugares prevalecía el Shabbat entre los creyentes. Así dan testimonio Sócrates, Escolástico y Sosomeno, historiadores de la Iglesia. Sócrates Escolástico, 305 al 439, porque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados, el Shabbat de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con alguna tradición antigua, no bíblica, han cesado de hacerlo así. Los egipcios que viven cerca de Alejandría y los habitantes de Tebas tienen sus asambleas religiosas en Shabbat. Salaminio, Hermias, Sosomeno. La gente de Constantinopla y casi todos los demás lugares se reúnen en Shabbat, como también durante el primer día de la semana, costumbre que no ocurre en Roma o Alejandría. San Jerónimo de Estridón, que vivió entre el año 340 y 420, fue traductor de la Biblia al latín y es considerado padre de la Iglesia Católica. Él escribe: los paganos lo llaman el Día del Sol y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad, puesto que en ese día apareció la luz del mundo y en ese día amaneció el sol de justicia. La realidad histórica es que en el día domingo era venerado el dios Sol. De nuevo, se trata de un pensamiento que justifica el culto en domingo, pero va en contra de lo establecido por el Creador. Luego, en el año 325, en el Concilio de Nicea, sucedió otra violación directa a la Torá del Creador, y fue el cambio de fecha de la celebración de Pesaj. En la Escritura, el Creador establece celebrar el día Pesaj o Pascua en el 14 de Aviv, así lo leemos en Levítico 23:5. En el mes primero, Aviv, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Adonai. Un 14 de Aviv fue el día en el que fue clavado Yeshua en el madero, siendo el Cordero de Pesaj, que quita los pecados del mundo, cumpliéndose así el propósito de la celebración de Pesaj para el pueblo hebreo. Año 325, el Concilio de Nicea. Se fijó la celebración de Pesaj como el primer domingo después de luna llena, tras el equinoccio de primavera, paganizando la celebración bíblica y llevarla al domingo. Hay evidencias que muestran que muchos creyentes aún seguían guardando el día de Shabbat en los siguientes siglos, en diferentes territorios fuera de Roma y Alejandría. Varios historiadores de la Iglesia recaban información que ayudan a rastrear el Shabbat aún en el siglo IV. El Canon 26 del Concilio de Elvira revela que la Iglesia de España durante esa época guardaba Shabbat, el séptimo día. En cuanto al ayunar cada Shabbat, resuelto, que se corrige el error de ayunar cada Shabbat. Esta resolución del concilio estaba en directa oposición a las regulaciones que en la Iglesia de Roma se había llevado a cabo, de imponer ayuno el día de Shabbat con el fin de humillarlo y hacerlo parecer repugnante a la gente. Ambrosio, el celebrado obispo de Milán, dijo que cuando él estaba en Roma ayunaba en el Shabbat, pero cuando estaba en Milán no ayunaba. Esto dio lugar al proverbio: cuando estás en Roma, compórtate como Roma.
San Anastasio, obispo de Alejandría, afirma que se reunieron en Shabbat no porque fueron infectados en la menor forma con judaísmo, sino se reunían en el día Shabbat para adorar a Yeshua, el Mesías, el Señor del día de reposo. En la iglesia de Milán, en ciertas cosas, seguían a la iglesia del Oriente. Parece que el Shabbat se mantenía en alta estima y unido con el domingo.